comento que comenzamos con la grabación de la clase. Voy a presentar enseguida la clase de hoy, que tiene relación con la conquista en particular de Chile, como país. ¿Me indican si se ven, por favor, el PPT? Genial, muchas gracias. Ya, damos inicio entonces, sean todos bienvenidos a esta clase de estudios sociales, primero y segundo nivel medio. Les comento que esta clase va a tomar entonces, recapitulo, el tema de la conquista de América, pero en particular la conquista de Chile. Quienes participan en esta clase son la educadora diferencial Tania Valladares y Felipe Chandía, quien habla. Estamos a 7 de octubre ya, cada vez pasa más rápido el tiempo, ¿verdad? Espero que tengamos un buen resultado de estas clases online para que ustedes el próximo año sientan que aprendieron algo, que es lo importante. Dicho eso, nos vamos de lleno con el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de esta clase es conocer y analizar los antecedentes generales que llevan al descubrimiento y posterior conquista de Chile, en particular, ¿ya? Entonces hoy día vamos a reconocer cómo fue este descubrimiento y sobre todo conquista de nuestro país. Y entender, por sobre todo, de que el proceso de conquista primeramente tuvo que tener un descubrimiento. Para haber sido conquistado Chile, haberse conquistado Perú, México, primero tuvo que ser descubierto. Esto bajo la mirada española, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué sabemos de la conquista de Chile? ¿Qué conocemos nosotros de lo que es la conquista de Chile? Por ejemplo, no sé si alguien sabe quién descubrió Chile o quién fundó Santiago. Son preguntas que se hacen en primero y segundo nivel medio y sería bueno saber si alguno ya reconoce esto. ¿Alguien sabe quién descubrió Pedro de Chile? Valdivia. Y aquí la compañera dio con la respuesta de la segunda pregunta. ¿Quién fundó Santiago? Tal como indica, fue Pedro de Valdivia. Él fue en este caso, el conquistador español que funda Santiago el 12 de febrero del 1541. Ahora, ¿quién fue el que descubre Chile? No fue Pedro de Valdivia, para que nos vayamos un poco interiorizando sobre el tema. El que Diego de logra... Almagro. Muy bien, ¿quién fue? Solange, Enrique. Solange. Muy bien, tal como planteas tú, el que descubre Chile y se anticipa a Pedro de Valdivia fue Diego de Almagro, que era el compañero de conquista de Francisco Pizarro, el que descubre y conquista Perú, después conocido como Virreinato del Perú. Así que creo que ya alguien maneja un poco esta información, así que me va a ir ayudando. Le comento. Primero que todo, ¿qué buscaban los españoles al llegar a Chile, en particular a nuestro país? Primero era descubrir y conquistar nuevos territorios, ya porque siempre estaba esa lógica del español, sobre todo el que era conquistador, buscaba tener nuevos territorios, ¿verdad? Buscaba oro y riquezas, como aparece en pantalla, más que las que habían en Perú, esa era la idea inicial. Buscaban poder, y el poder se manifestaba a través de las empresas que habían, porque recordemos que todas las conquistas que se llevaron a cabo en América Latina fueron privadas, eran inversiones de personas que ellos mismos generaban, que ellos mismos ahorraban y después le pagaban a otros españoles para que la acompañaran a una conquista. Aquí el reino español no hizo nada, solamente entregaba el nombre y la evangelización. Todo el resto lo hacían, en este caso, españoles que buscaban oro, buscaban riqueza, buscaban fama. Como aparece abajito, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y todos los que fueron llegando después buscaban dominación. Y por sobre todo también, al igual que los españoles, buscaban la evangelización, buscaban evangelizar a los indígenas que estaban en esta zona, que era indómita, porque no era conocida todavía, no era poblada por españoles. Entonces, recapitulando, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, tal como dijo la Solange anteriormente, buscaban esto, buscaban conquistar nuevos territorios porque ya los de Perú estaban todos solicitados y buscaban expandir esta riqueza, buscaban fama, buscaban dominación. Y esa es la idea de ellos. Ahora nos vamos con cómo fue esta expedición del primero que llegó a Chile en particular, que fue Diego de Almagro. Diego de Almagro fue el que decide realizar una campaña de conquista hacia Chile, utilizando en el inicio desde Cusco hacia Santiago
la cordillera de los Andes. Fue cruzando la cordillera de los Andes en general, y después pasa por Copiapó, y ahí se va por la zona desértica, pero pasa gran parte por la cordillera. Ese fue el viaje que él realiza, Diego de Almagro. ¿Y por qué realiza este viaje? Bueno, él realiza este viaje porque los indígenas de la zona peruana le indican de que aquí en el sur, o sea, en Chile, había una gran cantidad de riquezas, que por lo tanto, si él era el primero, iba a adquirir todo esto. Entonces había una motivación también de fama, de riquezas, de oro, que lo cautivó y lo hizo venir a Chile. ¿Cuál fue el tema? Que Almagro, Diego de Almagro, invierte casi toda su fortuna, toda su plata que él tenía, le invierte en esta expedición, y parte en 1535 a conquistar a Chile, a descubrir y conquistar Chile. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Va con cerca de 500 españoles, divididamente armados, ¿verdad? Y va con unos miles también de indígenas, que eran los que los acompañaban, los yanaconas. Todo este contingente se dirigió por la cordillera de los Andes, hacia, en este caso, la zona central de Chile. ¿Para qué? Para encontrar estas riquezas que tanto le indicaban los incas. Bueno, Diego de Almagro, no fue todo fácil. De hecho, cuando él viaja desde Cusco por la cordillera, tuvo una gran cantidad de pérdidas humanas, de caballos y de pertrechos, de comida, ¿verdad?, de agua, en gran medida porque el camino por la cordillera de los Andes es un camino incluso todavía muy, muy complejo, por la ambivalencia del clima, por ejemplo, temperaturas muy, pero muy cálidas en el día, muy calurosas, secas, y en la noche muy, muy frías. Todo esto le hizo perder muchas, en este caso, pérdidas humanas, ¿verdad? Caballos, como les dije, y esto fue cada vez contrayéndose más la cantidad de personas que viajaban a Chile. Ya en 1536, imagínense, un año completo prácticamente, él llega a Copiapó, y ahí va avanzando por la zona central en el valle de Chile, hacia el Aconcagua. Para que nos ubiquemos un poquito, el Aconcagua está a cerca de 98 kilómetros de Santiago, de la región metropolitana, hacia el norte. Ya está como a 112 kilómetros de Valparaíso. En realidad el valle del Aconcagua es de la región de Valparaíso. Ya está más al norte de Santiago. Ahí llega Diego de Almagro y se encuentra y se enfrenta con los mapuches. Estos enfrentamientos muy hostiles que tuvo Diego de Almagro hicieron que él no se pudiera sentar en esa zona, y por lo tanto tuvo que regresar al Perú, ¿ya? Y se regresa al Perú también por la molestia y por la rabia, y sobre todo porque no encontró riquezas. Recordemos de que Diego de Almagro vino con la idea que le dijeron los indígenas de Perú, le dijeron que aquí había riquezas, que aquí había oro, plata, y que se iba a ser rico. Y llega a la zona central de Chile y no encuentra nada, encuentra indígenas que eran ofensivos, que eran hostiles a lo que él buscaba. Por lo tanto, de forma obligada tuvo que irse nuevamente a Perú sin nada, ¿ya? Y sobre todo desilusionado, porque Chile no le entregó nada de lo que él esperaba. Fue tanto así que al año siguiente Diego de Almagro muere. Fue ajusticiado por su compañero, o antiguo compañero de aventuras, Francisco Pizarro. Esta fue la historia, la triste historia de Diego de Almagro. Para quienes no la conocían, así fue a grosso modo lo que él realizó en su expedición hacia Chile. Un descubrimiento de algo que no le agradó, ¿verdad? No encontró riquezas, encontró hostilidad, y se tuvo que volver a Perú. Ese fue el primer descubrimiento de Chile, ya para que lo tengamos claro. No sé si les quedó claro, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Me indican, por favor. ¿Va quedando claro? Ya, aquí dicen que sí con su manito. Cualquier cosa me pueden escribir por el correo, o sea, por el chat. Ya, si alguno tiene alguna duda, voy a estar verificando en el chat también si hay alguna pregunta o algo que quieran manifestar. Bueno, nos vamos entonces ahora con la imagen para que entendamos un poquito cómo era Diego de Almagro. Ahí está una pintura de Diego de Almagro. Insisto, Diego de Almagro fue el español que logra descubrir Chile, el oficial, y esto fue en 1536.
¿ya? Él fue el que descubre Chile, no fue el conquistador, fue el que descubre nuestro país, ¿ya? Y el que se da cuenta de cómo era la realidad de nuestro país, que no había riqueza, ¿verdad? Como él esperaba, como en Perú, y que los indígenas en realidad eran hostiles. Dicho eso, ahora nos vamos con lo que fue la conquista. Y aquí, tal como dijo Solange, el que realiza la conquista fue Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia fue el que decide, a pesar de toda esta mala fama que tuvo la expedición de Diego de Almagro, él decide realizar una expedición de igual forma hacia Chile, porque aún así él tenía la idea de obtener riquezas, de obtener fama, de obtener reconocimiento. Esa era su idea, ¿ya? Aún entendiendo de que Pedro de Valdivia no tenía una mala situación en Perú, ojo. Pedro de Valdivia, cuando estaba en Perú, tenía su hacienda, tenía minas de plata y tenía una encomienda. Entonces él no estaba así, en una mala situación en Perú. Sin embargo, él decide eh, viajar a Chile para obtener más reconocimiento, para poder ser, ojalá, un gobernador, ¿verdad? Y obtener fama. Esa es la idea, esa era la idea de ese tiempo. Por lo tanto, él decide iniciar su expedición a Chile utilizando la ruta de vuelta que utilizó Diego de Almagro. Diego de Almagro viajó en algún momento, recapitulando, viaja por la zona cordillerana de la zona norte de Chile, y ahí tiene muchas pérdidas por el calor extremo y por el frío. Pero cuando Diego de Almagro se devuelve hacia Perú, él decide viajar por el desierto. Aunque suene extraño, era mejor viajar por el desierto porque había menos posibilidades de morir por el desierto que por la zona cordillerana. Por lo tanto, Pedro de Valdivia toma en cuenta esa situación y él viaja desde Perú hacia Chile por el desierto, de forma directa. Y así evita muchas pérdidas también de indígenas yanaconas, que eran los acompañantes de los españoles, y los solo 10 españoles que viajaron con Pedro de Valdivia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Pedro de Valdivia, aunque tenía su encomienda, tenía minas, no era tan rico como lo fue Diego de Almagro, por lo tanto no pudo juntar mucho dinero, mucha plata u oro, y tuvo que contratar a un número muy reducido de españoles. De hecho, fueron solamente 10 personas, 10 españoles los que lo acompañaron a Chile, y unos 500 indígenas lo acompañaron, pero eran solamente 10 españoles los que viajaron con él, y unos 500 indígenas que lo acompañaron también, pero no fueron muchos en comparación a la expedición anterior. Parte desde Cusco a comienzos de 1540, y es, como les dije anteriormente, toma la ruta del desierto, y ahí se van sumando más hombres, aunque solamente desde Cusco llegan 10 hombres acompañándolo. Mientras va llegando a Chile se van incorporando más españoles. ¿Ya? En 1540 también llega a Copiapó, y lo bautiza como Copiapó de la Nueva Extremadura. Los que ubican Copiapó, ahí fue donde llega por primera vez Pedro de Valdivia. ¿Cuál es el tema? Que en este caso Copiapó no se pudo quedar ni tampoco poder posicionarse en ese lugar porque había una hostilidad muy grande por parte de los indígenas de esa zona. Por lo tanto tuvo que viajar más al sur, ¿ya? Y ahí es cuando él se encuentra cruza el valle de la Concagua, que no logró asentarse Diego de Almagro, y decide irse más al sur, y ahí encuentra el Valle del Mapocho, ¿ya? El Valle del Mapocho, donde está el Cerro Santa Lucía, que en ese tiempo se conocía como el Cerro Huelén. Ahí se posiciona Pedro de Valdivia, y decide asentar la fundación de Santiago. Y ahí, cuando se inicia la fundación de Santiago, se habla del proceso de conquista de Chile. ¿Por qué? Porque ahí se asientan las primeras personas que eran ajenas a Chile, que eran ajenas a los indígenas, y asientan su primera ciudad, como tal, ya donde se realiza esta fundación de Santiago a las orillas del Cerro Huelén, ¿ya? Y entre medio de los dos brazos del río Mapocho. Les explico, el río Mapocho que conocemos ahora es solamente un brazo, pero en un inicio eran dos brazos, tenía dos brazos. Entre medio de esos dos brazos del río Mapocho es donde se posiciona y se elige que se va a ubicar la región, la ciudad de Santiago, ¿ya? Luego de que se decide el lugar, que iba a ser en las faldas del Cerro Santa Lucía, que en ese tiempo se llamaba Cerro Huelén, decide trazar las cuadras
las cuadras de la ciudad de Santiago. Ya es interesante esto porque todas las ciudades españolas son muy parecidas, ya casi todas en el centro de las ciudades vamos a encontrar esta dinámica, esta idea de ciudad de tipo damero, de tablero damero, donde hay muchas cuadrículas, ¿verdad? Que son las cuadras separadas, son 116 metros de cada cuadra en la zona central de Chile, en la zona de Santiago, perdón, 116 metros por cuadra, 10 metros de calle, de avenida, y después 116 metros de otra cuadra. Eso es lo que deciden formular como ciudad, y se le nombra a Pedro de Valdivia como gobernador. Aquí tenemos a Pedro de Valdivia, el que decide conquistar Chile desde 1540, y en el 12 de febrero de 1541 ya funda Santiago, y de ahí la historia sigue con esta conquista de Chile. No vamos a hablar de la colonia porque si no estaríamos hablando 1 hora y media, 2 horas, y no creo que sea prudente ni para usted ni para mí exponerlos tanto tiempo, así que en esta clase vamos a abordar, y abordamos ya sobre todo lo que es la conquista, descubrimiento y conquista. El que descubre Chile de forma oficial fue Diego de Almagro, y el que logra conquistar Chile con una muy poca cantidad de contingentes fue Pedro de Valdivia. Aquí tenemos imágenes de cómo fue esta conquista de Chile. Ahí logramos ver la imagen superior izquierda, conquista de Chile como título. Ahí fue cuando hay una representación gráfica de cómo fue esta fundación de Santiago, el 12 de febrero. Ahí se ve a Pedro de Valdivia, ¿verdad? Idealizado, transitando, subiendo el Cerro Huelén, el actual Cerro Santa Lucía, y decidiendo colocar o posicionar ahí la fundación de Santiago. En la imagen sería superior derecha, tenemos a Pedro de Valdivia ya, en una conversación con los indígenas de la zona. No fue todo guerra, ojo aquí, en las fundaciones de ciudades y las relaciones entre españoles e indígenas, no todo fue guerra, ¿verdad? Sino que también hubieron momentos de tregua, hubieron momentos de conversación, incluso durante la conquista. Ahora bien, se entiende igual que gran parte de esos momentos fueron conflictos, porque los indígenas no iban a estar dispuestos a ser esclavizados, a ser puestos como materia de trabajo para los españoles. Ahí siempre hubo un conflicto. En la imagen inferior izquierda tenemos el Valle del Mapocho, también como una representación artística de cómo era en ese momento, como una idealización, y también tenemos en el lado inferior derecho cómo fue esta imagen idealizada de la muerte de Almagro. Diego de Almagro fue asesinado en este caso, ejecutado con la pena del garrote, y esto fue direccionado por Francisco Pizarro. Él elige que él tenía que ser asesinado después de lo que ocurre con Santiago, cuando no logra conquistar Chile. Hubieron otras razones, pero ahí se ve cómo fue al año siguiente ya murió. Ahora nos vamos con las dudas o preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, algo que quiera plantear. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, algo que quiera manifestar? Repito. Profe, me perdí un poco de clase porque se me cortó la luz. Entiendo. Pero Mira, lo no bueno se es que preocupe, la grabación de la clase igual va a quedar después ya registrada el próximo viernes, así que, claro, va a ser desfasado, pero vas a poder ver esta clase igual la próxima semana, ya. para que pierdas cuidado también y no sientas que perdiste esta oportunidad. Aquí otra compañera dice de que no hay ninguna pregunta, creo que eso fue lo que entendí. Por lo tanto, si no hay ninguna pregunta, les comento de que le doy por finalizar la clase, pero ojo acá, tranquilos, porque les voy a mostrar la actividad que tenemos que realizar. Si alguno ha realizado alguna actividad de guías o la actividad en línea, o si ha realizado las actividades de guías, por favor, no duden en enviarlas a este correo que aparece en pantalla, felipe.chandía.historia@cesanalfonso.cl.
a partir de ese correo yo recibo todos los trabajos, así que si usted está con algún trabajo enviado, ese es el correo al que debe enviarlo, para que lo tengan presente. Profesor, ¿hay que mandar otra guía? No le digo, aquí no tengo ningún tipo de guía atrasada, ese es el correo al que deben enviarlo. Profe, una consulta. Al final, ¿cuántas guías son de este ramo, de esta materia? ¿Cuántas son las guías que ya tenían que haber entregado? Ya, Juan, te explico, mira. Hasta el momento, de guías que hemos trabajado en clases online, hemos trabajado con 2 guías, que serían la guía número 6 y la guía número 7. Esas son las Esa guías. era la del mapa, ubicarlas. Esas guías. Sí, y la otra esta. Claro, hemos trabajado con 2 guías, te explico nuevamente, que son las 6 y número 7, la que tú me indicas, la del mapa y otra más. Además de esas 2 guías, hemos trabajado con una actividad online, y esa actividad es la que le dejé dispuesta en el chat. No sé si la lograste ver. No, pero hoy día voy a ponerme en marcha de nuevo con esto, profe, que estoy corto de tiempo por el tema de la pega. Ya, ahora sí, recapitulando, chicos y chicas, como cierre de clase, les comento de que hoy día abordamos lo que fue el descubrimiento y conquista de Chile, en particular de nuestro país, y cómo fue este proceso del descubrimiento con el caso de Diego de Almagro, quien fue el primero que llega a Chile con una expedición bastante grande, ¿verdad? Con cerca de 1000 indígenas que viajaron a Chile, y con una centena también de españoles que viajaron a Chile, con muchas ideas formadas, ¿verdad?, de buscar oro, plata, riquezas por la cordillera, y en la cordillera perdieron muchas vidas producto de lo mismo. Llegan hasta Copiapó, y de ahí deciden viajar por los valles centrales de Chile, y llegan hasta el Valle de la Concagua. No les resulta este viaje, porque encuentran muchos conflictos, muchas batallas, ¿verdad? No encuentran la riqueza que les habían mencionado desde Perú, y se van desilusionados nuevamente hacia Perú, pero en ese momento no deciden viajar por la cordillera, por lo peligroso que era y por todas las muertes que vivieron, y deciden viajar por el desierto de Chile. Viajan por el desierto, y aunque es paradójico, les sirvió más, y ahí se logra entender cómo fue este descubrimiento de Chile. Luego de esto, Pedro de Valdivia fue el que decide conquistar Chile, aún entendiendo de que nuestro país no había la riqueza que se había planteado en algún momento, no había oro tanto como lo planteaban. Por lo tanto, él viaja, una expedición bastante pequeñita, a conquistar Chile solamente por la búsqueda de fama, por la búsqueda de reconocimiento, no tanto por un ideal de riqueza de oro. Aún así estaba esa idea, pero por sobre todo más el tema de la fama, del reconocimiento. Por eso viaja a Chile, Pedro de Valdivia, a conquistarlo. A Pedro de Valdivia viaja por el desierto de Chile, no por la cordillera, entendiendo lo que le pasó a Diego de Almagro, y logra en este caso fundar Santiago. El 12 de febrero de 1541 funda Santiago, Pedro de Valdivia, mirando en este caso desde el Cerro Hualén, Cerro de Santa Lucía, todo lo que es el Valle del Mapocho. Recordando que el río Mapocho en algún momento tenía dos bracitos, ya había 2 brazos del río Mapocho, ahora solamente hay uno, pero en algún momento habían 2, y ahí es donde se funda Santiago, con la típica formulación de ciudades cuadriculadas de los españoles, tipo tablero damero, como tabla de damas. Así eran fundadas las ciudades de los españoles, y Santiago no escapó a eso. También tenemos una ciudad céntrica, muy cuadriculada, ¿verdad? Tipo manzana, de 115 metros cuadrados aproximadamente, y 10 metros por avenida. Es un clásico de las ciudades españolas, y eso fue como se logró fundar Santiago. Esto fue lo que estudiamos en esta clase del día de hoy. Dejé este espacio para poder sintetizar todo lo que se abordó en esta clase, y seguimos. Voy a dejar de grabar ahora y vamos a atender a las dudas que tengan ustedes, chiquillos, ¿ya?